Hola. Entrar. Bueno, esperamos encontrar es conocer los números reales en Panamá. ¿Cuál es ese porcentaje de personas que es asintomática y que ha estado sin ni siquiera darse cuenta que estuvo infectado y que de manera inconsciente pues ha estado también propagando la infección? La idea de nosotros es tratar de en este momento también contribuir con ese tipo de diagnóstico para frenar un poco la propagación. Si nosotros logramos detectar personas asintomáticas infectadas por SARS, entonces esas personas rápidamente pueden enviarse a cuarentena y va a... ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, el día de hoy, el día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora en ciencias Yelitza Campos, que actualmente forma parte de un equipo de investigadores en un tema muy interesante, que son casos COVID asintomáticos en Panamá. Se sabe que aproximadamente 30 de cada 100 casos reportados son asintomáticos, pero de este tema tan controversial se conoce poca información. Por eso, el día de hoy la doctora Yelitza Campos nos va a ampliar más sobre el tema. Hablemos. Hola, buenas noches. ¿Me escucha, Miguel? Sí, Ah, listo, es que me veo estática en la pantalla. no se preocupe. Okay. Bueno, sí, gracias por la invitación ante todo y buenas noches a todos los presentes. Pues vamos a tratar de ampliar un poco la información que tenemos acerca de los asintomáticos. Comencemos por aclarar o recordar, mejor dicho, que esta es una enfermedad nueva y que son muchísimas las cosas que aún no sabemos, ¿ok? El COVID nos ha cambiado el mundo en estos últimos 6 meses y uno de los fuertes impactos que hemos visto se debe precisamente a esas personas asintomáticas, ¿ok? Esas personas que están infectadas pero que no presentan ningún síntoma, ¿ok? Entonces vamos a aclarar primero que existen como dos términos que tienden a confundirse. Uno, que son los asintomáticos, y otros que son las personas que están en ese periodo de ventana o presintomáticos, es decir, personas que quizás al momento de hacerse una prueba serológica, una prueba de RT-PCR, son positivas, pero no tienen síntomas, pero que después de unos días sí comienzan a aparecer los síntomas. Son los que son conocidos como presintomáticos o personas que están en ese periodo de ventana del COVID-19, ¿ok? Entonces, asintomáticos son todas aquellas personas que dan un examen positivo por RT-PCR principalmente. Ahora tenemos también pruebas de antígeno que también nos pueden indicar o nos pueden ayudar a identificar esas personas asintomáticas. Entonces, ¿por qué los asintomáticos son un problema? Bueno, con el SARS-1, con el SARS en 2003, las personas con esa infección inmediatamente empezaban a generar síntomas y eso permitía que rápidamente se aislaban y de esa manera esa infección por ese SARS no llegó a mayores, ¿de acuerdo? Pero con este SARS-CoV-2 tiene la particularidad de que las personas están infectadas pero no presentan síntomas o tienen un periodo de ventana que va hasta 5 días. Es decir, que ellos van a estar infectados y hasta 5 días después no presentan ninguna manifestación clínica. Y de allí que se generó esta pandemia global por ese tipo de personas, además que coincidió con el año, eh, ¿cómo se llama? El año chino, el fin de año chino, que la gente salía a viajar, etcétera, etcétera, salían sin ningún síntoma y generó toda esta problemática que tenemos actualmente. Y continúa hasta hoy día siendo un talón de Aquiles en la lucha contra esta pandemia. ¿Por qué? Porque sobre todo los jóvenes no tienen ningún síntoma, piensan que no están infectados
y resulta que al transmitírselo a personas susceptibles y personas con riesgo, entonces allí es donde vienen las personas que son hospitalizadas. Entonces, hasta ahora se han hecho varios estudios en todo el mundo que indican que hasta un 40% de personas pueden ser asintomáticas. ¿Okay? Hasta un 40% de personas están, vamos a llamarlos asintomáticos en ese periodo, o que son asintomáticos para siempre, o personas que son asintomáticas por 3, 4 días y después es que comienzan a generar síntomas que pueden ser leves o pueden generar síntomas más complicados. ¿Ok? Ok. Entonces está esa clasificación. Y de estas personas, digamos, de las personas que son asintomáticas siempre, que pasa, que no generan, no tienen, no Nunca. presentan los síntomas después, ¿qué sabemos de ellos? O sea, ¿en qué consiste el estudio que se está llevando a cabo? Y si hay se tiene alguna hipótesis, ¿qué se sabe o qué se espera encontrar? Bueno, esperamos conocer los números reales en Panamá. ¿Cuál es ese porcentaje de personas que es asintomática y que ha estado sin ni siquiera darse cuenta que estuvo infectado y que de manera inconsciente pues ha estado también propagando la infección? La idea de nosotros es tratar de, en este momento, también contribuir con ese tipo de diagnóstico para frenar un poco la propagación. Si nosotros logramos detectar personas asintomáticas infectadas por SARS, entonces esas personas rápidamente pueden enviarse a cuarentena y va de alguna manera a frenarse un poco la infección. Por otro lado, vamos a conocer cuál es la seroprevalencia real en Panamá. O sea, cuáles personas de las que lleguen a nuestro estudio que fueron asintomáticas tuvieron la enfermedad, o no la enfermedad, tuvieron la infección, pero no manifestaron ningún síntoma. Entonces vamos a conocer realmente cuál es ese porcentaje de la población que presentó esa infección sin ninguna sintomatología. Porque la premisa, digamos, es esa. O sea, existen personas asintomáticas que han estado en Panamá y queremos saber cuál es esa proporción. Para ello, entonces, vamos a hacer estudios de RT-PCR y estudios de serología para evaluar una muestra de 2.500 personas acá en la ciudad de Panamá. Esperamos iniciar el estudio pronto, estamos a la espera de los recursos para iniciar. Esto es una colaboración que se ha establecido entre la Universidad Latina de Panamá, de la que formo parte, junto con la Universidad Interamericana, la Universidad Americana, y hay un investigador también del Instituto Conmemorativo Gorgas, y el financiamiento es del SENACYT. Entonces, bueno, esperamos poder contribuir de alguna manera con este conocimiento y poder saber cuál es la seroprevalencia real en esta población. Sabemos que hay otros estudios similares. Hay un estudio del Gorgas que también está que va a tratar de evaluar la seroprevalencia, porque eso nos va a ayudar a entender un poco la enfermedad. ¿Okay? El por qué hay personas que son asintomáticas, pues eso va a depender de muchas razones. Primero, el sistema inmune de cada uno de nosotros, al igual que todas las enfermedades. O sea, todas las enfermedades no nos dan igual a todo el mundo. A unas personas les da más fuerte, incluso la influenza, a otras personas no les da ninguna sintomatología y a otras personas les dan síntomas leves. Eso pasa con todas las enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? No es que este virus vamos a decir, no es que sea así como lo tiene mucha gente, como casi el fin del mundo, no. Lo que pasa es que este es un virus nuevo, tiene características particulares, como por ejemplo, que esa facilidad que tiene de transmisión. Porque, ¿qué pasa con el ébola? El ébola también tiene una letalidad de 40-50%. Pero, ¿qué pasa? Persona que se infecta, persona que ya cae con síntomas muy severos y entonces la enfermedad no se propaga. A diferencia de la facilidad que tiene este virus, que sí se propaga porque está transportada por personas que no tienen ningún síntoma. Ok, ok. Una pregunta que leí por ahí, que en los comentarios, que dice que si se sabe si estas personas inmunes pueden donar plasma.
En principio, en los estudios sugieren, algunos estudios sugieren, ok, acuérdense que ahorita estamos todos en un proceso de aprendizaje. Casi que es imposible seguir las investigaciones diarias. Hay aproximadamente 200 publicaciones diarias nada más que de coronavirus. Pero hasta ahora, en los estudios, en algunos estudios que se han realizado, las personas que son IgG positivas, es decir, que ya pasaron la enfermedad, la infección, pueden donar plasma y esto de alguna manera parece ayudar a las personas convalecientes, a las personas que están en estado crítico o están con síntomas más graves. A ver, aquí otra de las preguntas que hicieron lo que puse en los stories de Instagram. Si uno es asintomático, ¿cómo puedo saber en realidad cuándo ya no tengo la enfermedad y cómo sé si la tengo y si no tengo ningún síntoma? O sea, esa pregunta prevaleció bastante, porque a pesar de que no presenten síntomas, aún así la pueden transmitir, ¿no? Exactamente, es que ese es el grave problema de los asintomáticos, que no tienes ningún síntoma, no tienes ni la más mínima idea de que pudiste estar incluso contagiado, ¿sí? De dónde te contagiaste y estás transmitiendo la enfermedad. Principalmente las personas jóvenes y los niños aparentemente son los principales transmisores asintomáticos, porque bueno, tienen un sistema inmune mejor, están más sanos, etcétera, y por eso presentan síntomas muy leves o ningún síntoma, ¿ok? ¿Cómo saber si tú estuviste infectado? Pues para eso son los estudios de cero prevalencia. Estos estudios de cero prevalencia nos van a dar una idea de la cantidad de personas que tienen inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina de memoria, y por eso vamos a saber que estuvo enfrentado en algún momento contra el coronavirus, ¿ok? Porque eso es lo que nos dice en las IgG. Ok, entonces esa es la única manera de saber si se tiene o O si sea, ya... si se tiene, tú tendrías que hacerte un RT-PCR o una prueba de antígeno, ¿ok? Eso te va a decir infección activa, es decir, ahorita tienes el virus. ¿Cómo saber si tú ahorita eres asintomático y eres portador? Pues lo primero es que si tuviste contacto con alguna persona, si estás expuesto realmente a alguna persona, si estás por ejemplo, el personal de salud son personas que están expuestas totalmente a una infección. Entonces, esas personas pueden hacerse regularmente, y de hecho algunos lo hacen, regularmente se hacen pruebas de antígeno o pruebas de RT-PCR. Y allí detectan en un momento dado que son asintomáticos y tienen el virus, ¿ok? Desde ese momento hasta que genere algún síntoma es lo que se conoce como periodo de ventana o presintomático. Si no generó síntomas durante ningún momento de esa infección, ¿ok? Entonces después va a generar IgM, que lo podemos ver a los 10 días de una persona haber iniciado el contacto con el virus, y luego a los 20, 30 días puedes ver IgG. Esas son como las tres herramientas que tenemos para determinar si una persona está o estuvo en presencia del virus. ¿Sí? Ok. Aquí otra pregunta. Una cosita, Miguel, antes de que vayamos a generar una crisis. No es que ahora todo el mundo va a ir a hacerse una RT-PCR o va a ir a hacerse una prueba de antígeno, ¿ok? Porque vamos a terminar colapsando los sistemas de salud para empezar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero es que hayas tenido contacto con una persona infectada que haya sido verificada por un examen o una persona que haya sido contacto de un positivo, ¿de acuerdo? Entonces allí tú dices, wow, puedo ser una persona portadora y puedo ser asintomático. Entonces puedes hacerte una prueba de antígeno o una prueba de RT-PCR. Ojo con las pruebas de antígeno. Hay pruebas de antígeno que son muy sensibles, pero hay pruebas de antígeno que no lo son tanto. Entonces una prueba de antígeno puede darte un falso negativo, ¿de acuerdo? Y entonces la persona confiada de que le dicen que no, sigue por allí transmitiendo el virus. ¿Ok? Ok, ok. Eh, a las preguntas que aquí hicieron, dicen que si se sabe o si tiene alguna relación, si es común que más de una persona en la misma familia sean asintomáticos
o esto es algo que solamente tiene que ver con la edad, con el sistema inmune, o se Eso, sabe si en la misma familia. esos son factores variables. Ahí tienen que ver factores individuales, factores genéticos, ¿ok? Factores de comorbilidad. Entonces, sí, perfectamente en una misma familia puede haber 2 personas, 3 personas, sobre todo jóvenes asintomáticas y personas mayores que sean personas que hayan presentado síntomas de la enfermedad. Ok, aquí hay otra. Los asintomáticos en verdad no sufren ningún daño, aunque sea silencioso. ¿Se sabe si en realidad no les pasa nada o sufren daño sin que se sepa? Pues tengo una mala noticia. Algunos estudios muy recientes se ha visto con personas asintomáticas que porque pertenecen a algún estudio se le hacen tomografías de tórax y se ve que hay daño pulmonar, sin ningún otro síntoma. Sin que se den manifestaciones. Sin que se ni sin tos, sin fiebre, sin dolor de garganta, sin dolor de cabeza, etcétera. Sin los síntomas, vamos a llamarle sin síntomas comunes, ¿ok? Pero sí se ve daño a nivel pulmonar. Esa es una noticia que no es muy agradable, pero bueno, eso no, todavía no se sabe si esos son daños, vamos a decir, momentáneos, ¿ok? Hasta lo que se sabe actualmente no es que se generen secuelas después. Ok, aquí hay otra. ¿Se sabe si el virus activo dura la misma cantidad de tiempo en el organismo de una persona sintomática al de una sintomática? Hasta donde he revisado, una persona con asintomática o con síntomas muy leves puede estar hasta 10, máximo 14 días con el virus y ser contagioso para otros. Las personas ya hospitalizadas o críticas, ya en estado crítico, tienen periodos de transmisión mucho más largos, hasta 20, 25 días. Eh, Por eso es que el periodo de ventana del que se habla, que todo el mundo debe cuidar una cuarentena, hacer una cuarentena de 14 días, es por ese tiempo. Si eres asintomático, ya en ese tiempo ya no vas a ser transmisor. Aunque pueda detectarse por RT-PCR el virus hasta por 3 meses, sobre todo en personas con síntomas. ¿Okay? O sea, el hecho de que una persona después de un mes tenga un RT-PCR positivo no quiere decir que siga siendo contagioso. Acuérdate que con el RT-PCR solo detectamos fragmentos del RNA. Eso no quiere decir que el virus sea viable y de hecho algunos estudios donde se hace cultivo viral, entonces allí se ve que el virus no existe, no está. Simplemente se detecta fragmentos de ese virus. ok. Entonces, en realidad, hasta ahora, ¿qué se sabe sobre estas personas asintomáticas? O sea, para englobar todo esto y qué recomendación daría usted a las personas que acaban de llegar al live. Bueno, lo primero es que todos somos sospechosos de ser portadores de coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Las personas asintomáticas son todas esas personas que tuvieron contacto con una persona infectada, ¿ok? O que trabajen en un área de riesgo. Acuérdate que se han catalogado diferentes áreas de riesgo en las cuales tú estás más propenso a contagiarte o no. Si una persona está en su casa cumpliendo una cuarentena estricta, no sale, tiene todos los cuidados extremos, pues no es una persona que tú vayas a decir, bueno, este es sospechoso de ser portador. ¿Okay? Entonces, todas las personas que tengan sospecha o hayan sido contacto de una persona positiva, verificada por exámenes de diagnóstico, debe tratarse como un portador asintomático o debe considerarse el mismo y ser consciente de que puede ser un portador, ¿de acuerdo? ¿Dónde hacerse pruebas? Si tú fuiste a eso, al tú llamar al MINSA, ellos lo primero que te van a preguntar es si fuiste contacto de una persona positiva. De ser así, ellos van a ir a hacerte la prueba, ¿ok? Así tú no tengas síntomas o te van a pedir que tú guardes una cuarentena,
¿Por qué? Porque la probabilidad de que tú te hayas contagiado es alta, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas asintomáticas, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que son transmisores. Sabemos que la carga viral entre una persona sintomática y una persona asintomática no tiene diferencia significativamente estadística, ¿ok? O sea, la carga viral entre unos y otros es la misma. Es decir, que tienen la misma probabilidad de transmitir la infección. Medidas de prevención es lo más importante. Todos debemos estar usando nuestro tapaboca, tomar nuestro lavado de manos en serio, la distancia social es muy importante. Y ahora que se comiencen a abrir los diferentes bloques acá, debemos extremar esas medidas. No es que vamos a salir todos a abrazarnos y a besarnos, lamentablemente, aunque quisiéramos, porque el virus sigue acá, ¿ok? El virus está, seguimos con esa posibilidad de ser transmisores, seguimos con esa posibilidad de, sobre todo los jóvenes, que son inmortales, a la edad que ustedes tienen se consideran inmortales, pero su familia no, su abuelita, su mamá, su papá no. Entonces, ellos son los que van a tener un mayor riesgo. ¿Okay? Entonces, aunque seamos asintomáticos, debemos tener la conciencia de que hay otras personas a las que podemos afectarle de una manera muy, muy grave. ¿Okay? Y no queremos cargar con esa culpa con nuestros seres queridos, ¿verdad que no? Claro. Entonces, este es el tema de los asintomáticos. Se han hecho muchos estudios a nivel mundial, ya se han hecho muchos estudios. ¿Cuál es una de las cosas que se busca actualmente? Es hacer diagnóstico masivo. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ver cuántos asintomáticos realmente existen y vas a poder frenar el contagio. Al tú detectar todos esos asintomáticos y que estas personas guarden su cuarentena de 14 días, entonces así es que vamos a poder frenar el contagio. Ahora ya creo que estamos viendo ya 4.000, 5.000 pruebas diarias, eso va a ayudar muchísimo a la contención. ¿Por qué? Porque todas esas personas asintomáticas van a ser detectadas. Ahí se están usando pruebas de antígeno y pruebas de RT-PCR. Después vamos a pasar a esa fase donde se van a hacer pruebas serológicas, que es la prueba IgG-IgM. ¿Para qué? Para ver entonces cuál es realmente la seroprevalencia de la población panameña. Ok, entonces va por etapas el estudio. No por etapas. En principio, ahorita se están haciendo pruebas de antígeno, pero el estudio del cual formo parte y el estudio del GORGA, allí se va a hacer IgG-IgM. Acuérdate que son cosas diferentes. Las pruebas de antígeno y RT-PCR se hacen para ver infección activa. El virus está allí. Okay. Y las pruebas serológicas no son pruebas diagnósticas, son simplemente para ver seroprevalencia. O sea, cuántas personas realmente se enfermaron y no presentaron ningún síntoma. ¿Okay? Entonces, nosotros en nuestro estudio las vamos a hacer las dos a la vez. ¿Por qué? Porque queremos detectar los que están infectados en el momento y son asintomáticos y los que estuvieron infectados y ni siquiera se enteraron. ¿Por qué? Porque además los síntomas de la enfermedad son variables. Hay personas que les da la tos, hay personas que les da el dolor de garganta, hay personas que les da dolor de cabeza, mientras que a otras no les da, qué sé yo, la falta de olfato. Eso aparentemente es una de las características. O sea, que si es falta de olfato, a lo mejor no te da más nada, pero eso ya es un síntoma de que puedes tener una infección por coronavirus. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos detectar los dos, los que están activos y los que ya lo tuvieron, porque eso nos va a dar una idea de la seroprevalencia real en el país. O sea, acuérdense que en todas estas enfermedades se trata de alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Cuántas personas ya están inmunizadas? ¿Cuántas personas adquirieron una inmunidad por una infección natural? De esa manera, esas personas inmunizadas pueden contener la transmisión a personas susceptibles. Entonces, si nosotros llegamos a encontrar en nuestro estudio que el porcentaje de personas que son inmunes es alto, 40, 50% de la población, sería buenísimo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos viendo que hay una inmunidad de rebaño que va en aumento y eso va a hacer una contención para las personas susceptibles. Claro. ¿Okay? Entonces, es una de las cosas que esperamos poder determinar. ¿Qué tantas personas han sido ya
han generado respuesta de anticuerpos contra el virus. ¿Okay? Ah, ok, perfecto. Una pregunta, una última pregunta. Eh, Se sabe que esto lo estamos haciendo aquí en Panamá, pero ¿hay otros países aquí en América Latina que están haciendo algo parecido o no se sabe? Sí, o sea, en todo el mundo, como te dije antes, en todo el mundo se están haciendo este tipo de estudios. Todo el mundo quiere ver el nivel de seroprevalencia. Se ha visto en algunos países que la seroprevalencia es alta y eso es bueno y eso lo han detectado a nivel de pruebas masivas en toda la población. Hay muchísimos estudios que ya han demostrado, por eso te digo, hay estudios epidemiológicos y hay estudios que tienen que ver con la carga viral en donde se ha visto todo este tema de la enfermedad y de los asintomáticos y su papel fundamental en la transmisión. Todo eso va a ser de mucha ayuda para poder entender mejor cómo poder frenar la transmisión y cómo poder frenar esta pandemia. Ah, ok, perfecto. El estudio suena súper interesante y de seguro que le va a brindar a la comunidad científica, en especial a la de Panamá, información súper valiosa sobre el tema. Muchas gracias por compartirnos todo Siempre a la esto. orden. Estaremos avisando cuando ya empecemos con la convocatoria. Acuérdense que son personas que no hayan tenido síntomas o hayan tenido síntomas muy, muy leves y no hayan tenido una prueba diagnóstica, ¿ok? Ah, ok. Necesitamos 2.500 voluntarios que puedan participar en el estudio. Estaremos haciendo la convocatoria a través de las redes sociales. Las muestras se van a tomar en la Universidad Interamericana. ¿Okay? Y bueno, vamos a necesitar también de la colaboración de todos de 2.500 voluntarios. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Que no hayan tenido ningún síntoma o que hayan tenido síntomas muy leves y no se hayan hecho ninguna prueba de diagnóstico. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, una pregunta. ¿Y ese periodo de convocatoria cuánto tiempo se espera que dure? Nosotros esperamos que en 2 meses ya debemos tener los 2.500 pacientes. En dos ¿Ok? meses. Sí, en 2 meses deberíamos de ya haber cubierto los 2.500 pacientes y haber hecho las pruebas. Y luego ya después tendremos un periodo de 3, 4 meses para hacer todo el análisis y ver cuáles son los datos epidemiológicos que resalten, cuáles son las características de los pacientes. Vamos a poder ver cuál es la seroprevalencia real de todas esas personas. Queremos también ver, una de las cosas que nos llama la atención es esa diversidad de síntomas. ¿Okay? Que hay en el coronavirus. Entonces, por ejemplo, cuando se llama a la plataforma rosa o al 169, o incluso cuando vas a hacerte la prueba a alguna institución privada, te preguntan características bien puntuales, como cuáles síntomas has tenido. Y si de repente tú dices, bueno, nada más he tenido, no sé, dolor del cuerpo, entonces ya no aplicas para hacerte una prueba. ¿Ok? Entonces nosotros queremos Ah, saber ok. si esa persona que, por ejemplo, no aplicó por el sistema rosa, y le dijeron, no, usted, o sea, no aplica para hacer la prueba. ¿Esa persona tuvo o no tuvo coronavirus? Eso queremos saberlo. ¿Cómo? Haciéndole ahora una prueba serológica y una prueba de RT-PCR para ver si realmente tuvo la enfermedad y simplemente eso fue uno de esos síntomas poco habituales. ¿Okay? A ver, aquí acabo de leer una que dice que si podría saber su opinión sobre la opinión de las vacunas para el COVID en cuanto a que hay muchos que son voluntarios para ellos. Creo que es la opinión Bueno, sobre las vacunas. Bueno, las vacunas son necesarias. Las vacunas nos permiten en la actualidad tener las expectativas de vida que tenemos, junto con muchos otros avances de la medicina, por supuesto. Pero gracias a las vacunas hemos erradicado muchísimas enfermedades, ya no nos morimos de polio, o sea, no tenemos secuelas de polio, ya no tenemos sarampión, muchas enfermedades que, paperas, en fin, rubiola, todas esas enfermedades que en su momento mataban muchísimos niños sobre todo. Gracias a las vacunas estamos hoy donde estamos. Así que no vamos a parar de necesitar vacunas si queremos seguir en esta lucha y queremos seguir tratando de que nuestra expectativa de vida sea mucho mayor, ¿ok?
las vacunas son necesarias. La vacuna, eso sí, las vacunas deben pasar por un estricto estudio clínico, ¿de acuerdo? Las vacunas deben tener un estudio, una fase preclínica, en donde se hacen estudios en animales experimentales, en donde se hacen estudios in vitro, y luego pasan a la fase clínica. Son 3 fases clínicas. La fase 1 es una fase con muy pocas personas, personas sanas, donde se va a ver que sean seguras y que sean eficaces, que no tengan efectos secundarios. Luego pasa a una fase 2 con un mayor número de personas en sitios diferentes del mundo para poder ver que sean efectivas en nuestra población, porque nosotros, por ejemplo, no hacemos nada con una vacuna que aprueben en, no sé, no quiero decir ningún país, no sé, en algún país del mundo del otro lado del océano, y resulta que en nuestra población no aplica porque no es nuestro sistema inmune, nuestra alimentación, muchísimos factores que son diferentes. Entonces, por eso en un fase 2 ya comienza a evaluarse en diferentes partes del mundo, grupos más grandes de personas. Y luego debe haber una fase 3 en donde se aplique a muchísimas más personas, te hablo de 20, 30.000 personas, de muchas partes del mundo, para poder evaluar realmente su seguridad, es decir, que no tenga efectos secundarios, su eficacia, es decir, que sí protege, que genere una respuesta IgG que se mantenga en el tiempo, o por lo menos que dure un tiempo considerable, y incluso algunas pasan en fase 4, que después de su comercialización siguen haciéndose evaluaciones para verificar por largo tiempo, hasta 5 años, que la vacuna no causa ningún problema. Así que sí necesitamos voluntarios para todos este tipo de estudios. Y es la única forma, con estos estudios que son avalados por los comités de ética, que son avalados por las instituciones de salud, son los únicos estudios que nos dan garantía de que nosotros podamos salir de esto con una vacuna. Estudios aprobados, estudios como todas las vacunas que tenemos actualmente, son vacunas que son avaladas, son vacunas que han pasado por estrictos estudios clínicos. Y cuando les digo estrictos, créanme que son estrictos. Eso tú tienes que documentar todo. El niño se cayó, eso puede ser un evento adverso, y tienes que documentarlo como si eso fuese algo, e investigar si se cayó porque le pusieron la vacuna. Son estudios sumamente estrictos, ¿ok? Por eso yo confío en las vacunas, ¿ok? Porque sé que son estudios muy, muy vigilados, te hacen auditorías de todas partes. Yo trabajé en estudios de vacunas y sé de lo que les estoy hablando porque son estudios muy controlados. Pero eso sí, que cumplan todas las fases, no que así de un día para otro me dijeron, toma, aquí está esta vacuna. Son vacunas que por lo general incluso pueden buscar referencias bibliográficas en bases de datos médicas, y allí están publicados todos los resultados de vacunas que se han ido estudiando. Pero una pregunta, o sea, claro está que las vacunas tienen que pasar por todo un proceso de revisión y evaluación y etapas, pero con toda esta situación que ha pasado tan rápido, tuvimos que acortar los tiempos. Se acortaron los tiempos. Se han estado acortando los tiempos, porque si no, ¿cuánto vamos a esperar? No podemos esperar 5 años. Entonces, ahorita se están acortando los tiempos, esos tiempos. Si antes esperábamos 2 años para ver efectos adversos, pues ahora no tenemos ese tiempo. Vamos a ver si en 4 meses no hubo ningún efecto adverso, ¿ok? Pero eso no significa que no vayan a seguir en un fase 4 por 2, 3 años más, ¿ok? Estoy segura que todas esas vacunas van a pasar a un fase 4 de estudio, incluso después de haber sido comercializadas en todo el mundo. Y una pregunta, si alguien quisiera ser parte de voluntariarse a probar la vacuna, ¿a dónde tendrían que recurrir? Bueno, hasta donde sea acá en Panamá, el Centro de Vacunación Internacional CEVAXIN es el que está llevando esa vacuna acá en Panamá, junto con un consorcio. Entiendo que es un consorcio nacional que está liderado por el INDICASAT, en donde hay algunas instituciones que van a participar en la vacuna. Porque te digo, para eso de las vacunas tú vas a tener un staff
que va a ser como el de las operaciones clínicas, el que va a hacer la evaluación de los individuos, el que va a vigilar esos individuos, ahí participan médicos, enfermeras, el que va a leer el consentimiento informado, etcétera. Y hay otras instituciones que funcionan como vigilantes de que todo en ese estudio se lleve de la manera más impecable. Entonces, aquí es un consorcio. Está CEVAXIN, está Indicasat, y creo que hay algunas otras instituciones que están participando, bien sea haciendo las pruebas de diagnóstico, porque a todo el que entre allí le van a hacer pruebas de diagnóstico seguramente para estar seguro de que no tiene la infección, pues, antes de ponerse la vacuna. Ok, entonces, claro está, de todas formas, falta bastante tiempo para que se apruebe una vacuna y se pueda distribuir a toda la población. Claro que sí, falta mucho. Aquí estoy viendo una pregunta que dice, ¿qué opina de la vacuna rusa? Hasta que yo no vea las publicaciones no puedo dar ninguna opinión, porque por lo que les dije, eso tiene que ser publicado a la vista de todo el mundo para ver los resultados que se han obtenido. Sin eso, para mí no tiene ninguna evidencia que apoye su eficacia y seguridad. Ok, entonces por ahora lo mejor que podemos hacer es usar nuestras mascarillas, mantener las medidas. Las medidas de precaución, las 3C. Tienes que tomar en cuenta las 3C, ¿ok? Nada de sitios cerrados, nada de sitios con mucha conglomeración de personas y nada de estar en contacto cercano para hablar. Además del lavado de manos y el uso de la mascarilla. ¿Okay? O sea, mira, hay una cosa que es bien importante. Si nosotros logramos mantener esas medidas, no quiere decir que no nos vamos a infectar. La cuestión está en que nos tratemos vamos a ver si nos infectamos con una carga viral bajita, porque hay un símil que me gusta mucho porque es muy fácil de entender. Si alguien entra a tu casa, un ladrón entra a tu casa, tú te puedes enfrentar a él cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y puedes neutralizarlo, ¿ok? Pero si entran 10 ladrones a tu casa, tú no vas a tener manera de defenderte y se te puede ocurrir abrir el gas y prender la hornilla, ¿verdad? Abrir el gas y prender una llama para que explote. Y vas a explotar tú junto con los ladrones. Los vas a neutralizar, pero tu daño va a ser muy grave. Eso pasa con el coronavirus. Si te entra una carga viral bajita, tu cuerpo lo puede controlar. Pero si te entra una carga viral muy alta, pues bueno, va a ser como que prendiste la estufa y explotaste el apartamento. Lo mismo pasa con tu cuerpo. La explosión de citocina va a terminar generando un daño mucho mayor que el mismo coronavirus. Oh, wow. Es más o menos el símil que puede entender todo el mundo. ¿Sí? No, entonces no es lo mismo que te entre un coronavirus a que te entren 100 coronavirus, porque tu cuerpo va a responder a esos 100 coronavirus de una manera explosiva. Así, con todas estas medidas nosotros podemos disminuir muchísimo esa carga viral. Ah, ok. Wow. Así que por eso las medidas. Aquí, a ver, aquí hay una pregunta que dice, en cuanto al estudio epidemiológico de Panamá, ¿cómo podemos ser voluntarios? Cuando llamemos a la convocatoria, entonces nos pueden llamar y les vamos a dar toda la información. Por eso les digo, en las redes sociales van a estar los teléfonos y van a estar todas lo que necesitan saber, ¿ok? Pero como ya les dije, lo primero, que no hayan tenido síntomas y que hayan tenido síntomas que no hayan sido considerados como un coronavirus por alguna institución, ¿ok? ¿Y se está haciendo algún estudio con los pacientes reinfectados? Que yo sepa, no. Hay algunos estudios, pero lo que pasa es que con los reinfectados, por ejemplo, esta semana que apareció y fue todo un escándalo que una persona reinfectada en China, no sé si lo escuchaste, pues yo dije, a mí no me alteró esa noticia, más bien me agradó. ¿Por qué? Al señor le detectaron el virus por RT-PCR, pero el señor no tiene síntomas, y eso es lo que esperamos, ¿no? Que esa persona haya desarrollado anticuerpos y que si se infecta nuevamente, su cuerpo lo pueda manejar y no tenga síntomas.
Eso no es nada del otro mundo. Eso es lo que debería ser. Más bien deberíamos de alegrarnos por eso. Esa persona no cayó con síntomas nuevamente. Solo se dieron cuenta porque como ahora en todos los aeropuertos y en todos los viajes te están exigiendo pruebas, pues lo detectaron. Pero no tenía ningún síntoma. A mí me parece muy bueno. Ok. Ahora, acá en Panamá yo no he visto ningún estudio con personas reinfectadas. He escuchado que algunos médicos han informado acerca de reinfección, pero mira, eso tiene mucho que ver también con las personas. Son personas que son inmunosuprimidas, cuáles son las patologías de base que existen, en fin. Por eso hay que verlo como de forma individual, eso de las reinfecciones. Ahora, si me dicen que fue que le hicieron una prueba y dio positivo, ajá, pero ¿tuvo síntomas o no tuvo síntomas? Eso es lo que es importante de saber. Ok. Ujú. Y para esta nueva normalidad que ya Panamá está liberando las fases y ya estamos reintroduciéndonos a más o menos una convivencia, Ujú. además de las 3 Cs, ¿hay otra medida que debemos de tomar? Bueno, el lavado de manos, muy importante, súper importante el lavado de manos. Eh, y básicamente eso, mantener la distancia social, mantener nada de aglomeraciones, ni sitios cerrados. Por supuesto que por eso es la última fase que se está evaluando, son todos estos sitios cine, espacios cerrados, porque son los colegios, universidades, porque son los sitios de más riesgo. Pero por ahora, con esas medidas y el uso de nuestro tapaboca, vamos a disminuir mucho la cantidad de virus que anden por allí infectando gente. Ah, ok. Ujú. Bueno, ahora sí, yo creo que ya no hay más preguntas aquí del público. Por aquí veo, dice, ¿un reinfectado puede infectar a otra persona? Pues no lo sabemos, la verdad, es lo que estoy diciendo. Esa persona puede, es vivo, está viable ese virus, no lo sabemos. Si es una persona asintomática, yo incluso haría primero un estudio de viral, a ver si ese virus yo lo puedo cultivar. Si se hace un estudio y ese virus lo pueden cultivar, esa persona puede infectar a otro, Mm, aunque él ahora sea un asintomático. ¿Ok? Pero va a depender de eso, de si se puede cultivar ese virus y si se puede replicar el virus. ¿Ok? ok. Otra pregunta que se me olvidó hacerla por curiosidad. ¿Se está viendo tanto el contagio así por superficies o es más persona a persona? Yo actualmente pienso que es más persona a persona, porque por superficie, si todo el mundo anda con su tapaboca y todo el mundo está limpiando todo, o sea, el virus se mantiene en superficie sin duda, pero todo el mundo está tomando muchas medidas que minimiza, no vamos a decir que no existe, minimiza considerablemente esa transmisión. Igual hay que las personas deben tener cuidado de cuando van al súper, el carrito puede estar infectado, ese tipo de cosas hay que considerarlas. Pero pienso que la principal fuente es a través de persona a persona. Ok. Bueno, a ver, dice, ¿se sabe si actualmente existen distintas cepas del coronavirus? Bueno, coronavirus hay 37 cepas que se conocen más o menos, ¿ok? 4 de ellas que atacan humanos. Dentro de esas 4, de algunas que son resfriados comunes que nos dan frecuentemente. Del SARS, tenemos ya el SARS-1 y el SARS-CoV-2. Dentro del SARS-CoV-2 ya hay algunas cepas que permiten distinguir a la de Brasil con la de España, con la de Panamá. Recuerdan que hace poco salió la secuencia del genoma de la cepa autóctona, la que ya tenemos acá circulando mayoritariamente. Pero eso es solamente eso, que permite como identificar la cepa que se ha como mantenido en diferentes poblaciones. Hasta ahora no he leído nada de una cepa con mutaciones significativas, que sean más agresivas, eso todavía no se ve nada, no sabemos nada de eso. O sea, no se ha visto nada, o sea, no se ha publicado nada al respecto. Ok, alguien dice, ¿qué opinas acerca del contagio por alimentos? Alimentos crudos es posible, por alimentos cocidos no. Ok, Por alimentos crudos, si el alimento está infectado,
pues te vas a infectar. Por eso es lo bueno de lavar los alimentos, de mantener la higiene con los alimentos. Y hay otra pregunta que dice, ¿cada cuánto tiempo debería hacerme la prueba? Si está en contacto constante con personas que sean positivas, verificadas, por ejemplo, si es un personal de salud, pues yo diría que cada 20 días sería algo razonable. Si tiene sospecha, tampoco hacérsela por hacérsela. ¿Okay? Si tiene sospecha que estuvo involucrado con alguien con síntomas positivos, debería de hacerse la prueba, puede ser. O sea, menos de 20 días no tiene sentido, porque un periodo de 14 días para que generes los síntomas o generes anticuerpos. Depende también de qué prueba te quieres hacer. Si te quieres hacer una prueba IgG, IgM, para ver si la tuviste en algún momento y te dio negativo, no te la hagas hasta dentro de un mes. Si te quieres hacer antígeno o RT-PCR, ahí depende de qué contacto tuviste con personas infectadas. Ok. A ver, aquí hay una que dice, ¿qué sugerencias tendría usted cuando tengamos la reapertura de restaurantes en cuanto al uso de áreas comunes? Mantener las distancias, ¿ok? Eso sería una medida bien importante. Hay que reinventarse, hacer nuevos diseños que permitan que las personas tengan un distanciamiento social adecuado para evitar eso. Por ejemplo, uno de los temas que el otro día me comentaban, bueno, en un restaurante, por ejemplo, el muchacho que atiende el pedido. Entonces, bueno, tendrán que inventarse alguna manera, alguna tablet o algo donde no tengas a alguien allí cerca o con las medidas de protección, pues. Pero principalmente es eso, el mantenimiento social y el uso de las mascarillas creo que nos va a ayudar mucho, por el tema que les decía de la carga viral, de disminuir esa carga viral que cause una infección. ¿Okay? Claro. Ok, bueno, creo que ya no hay más preguntas del público. Bueno, Ah, muchísimas gracias. un dato curioso, yo me hice la prueba de la serológica Ajá, al inicio cuando todo comenzó porque sí tenía un montón de síntomas horribles, tenía todo menos fiebre. ok. Hasta en mi casa me llamaron al número ese para que me vinieran a buscar a hacer la prueba, pero como estaba al inicio, como no tenía fiebre, eh, lo, me dijeron que no tenía coronavirus ni nada, pero yo todavía ¿Y pienso qué que... te dio la prueba? Ah, ¿Qué dio? Esa de negativo, IgG. negativo. ¿Pero te la hiciste cuando estabas en pleno síntoma? No, después. Ah, entonces fue otra cosa. Te he Sí. hecho un cuento, o les he hecho un cuento. Yo me hice una prueba también serológica y me dio IgM, porque resulta que soy un falso positivo. Por eso es que esas pruebas tienen que también tener mucho cuidado, ¿ok? Ah, ok. Bueno, yo estaba con los dedos cruzados y que, ay, por favor, dije positivo. Ah, yo también yo decía, tengo que ser IgG, porque también a principios de marzo me dio una gripe que me estaba matando. Y yo decía, no, a mí a lo mejor ya me dio, yo soy IgG, no, me dio IgM. Y yo, no, tuve que guardar cuarentena y todo, y después me la volví a hacer y volví a dar IgM un mes después, o sea que era un falso positivo. Ah, ok. Y una pregunta. A ese número que uno llama ahora, ya no antes, solamente con no tener fiebre, aunque uno no tenga fiebre, aún así te van a hacer la prueba. Ellos te piden tres características, que tengas fiebre, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Ah, Son ok. como, o dolor de garganta. Si no tienes las tres, no clasificas. No clasifica. O te dan otras recomendaciones, tienes que tener esas como ahora, no, la verdad no sé ahora si incluyeron lo de la falta de olfato, porque eso parece ser bien característico del coronavirus. Así que si sienten que les falta, que no tienen olfato, pues es una señal importante. Ok, ok. Pero no sé si llamando a ese número lo están considerando. A ver, dice alguien una pregunta, una inquietud. A ver cuál es. ¿Es cierto que si tengo gripe necesariamente saldré positivo? No. No, Que no. puedes tener influenza, no necesariamente debes tener coronavirus. Puedes tener influenza, puedes tener metaneumovirus, hay muchísimos virus, entonces no tiene por qué darte positivo para coronavirus. ¿Okay? Ok, creo que la inquietud la están escribiendo todavía.
A ver, Edna Bouch 27. Estamos esperando. Dice, mi vecino murió de coronavirus, pero no sé qué quiere preguntar. ¿Estornudar es un síntoma? Pues una de las cosas del coronavirus es que no produce rinorrea, no hay mucho fluido nasal. Más bien es una tos seca, dolor de garganta. Ah, ok, dice, y ahora los vecinos del frente tienen COVID. El Minsa vino ya. Eso viaja en el aire, No, dice. viaja en el aire en espacios pequeños, cuando alguien tose, pero de una casa a la otra no. Ok, ok. Deben haber estado en contacto cercano a esos vecinos para que se hayan podido infectar, O de algún otro lugar. o de algún otro lugar. Exacto. Ah, ok, entonces, ok, no viaja en el aire. No, así de una casa a otra no. Viaja Bueno, lo que viajan las gotículas, ¿ok? Creo que lo máximo que se ha visto es como 2 metros. Si alguien tose o está cantando o alguna cosa así, ¿ok? Pero no más de eso. ok. Entonces, bueno, para ya resumir el live de asintomáticos y en esta nueva normalidad, bueno, las tres C, mantener distancia y Nada procurar de de que, espacios cerrados, ajá, espacios cerrados y de que ni de... no alarmarnos si nos da coronavirus, tal vez sea esperar que sea una carga viral pequeña, Exacto. de que no Vamos a tratar. necesariamente nos va a dar tan fuerte. Exacto. Lo que sí tenemos que cuidarnos de no violar todas esas normas que debemos cumplir porque ponemos en riesgo a nuestros familiares de mayor edad y con características de riesgo, ¿ok? Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron y que se conectaron. Espero que todos nos podamos llevar un poco de esto, información muy valiosa que seguro vamos a emplear día a día en Claro este que sí, nuevo, en nuestro nuevo vivir de esta nueva normalidad. en esta nueva normalidad, sí, señor. Gracias, Miguel, por la invitación. Gracias a usted, Vamos. gracias a usted Estaremos por... avisando. Estaremos avisando Perfecto. cuando inicie el estudio. Te avisaré para que también lo publiques por tus redes. Perfecto. Muchas gracias a usted y gracias a todos y espero que todos nos podamos mantener sanos y salvos y siguiendo las medidas y que Exactamente. no entremos en pánico si salimos COVID positivo porque dedos cruzados no nos dé tan fuerte. Claro que sí. Vamos a tratar de que sea un solo coronavirus el que nos infecte y podamos generar anticuerpos. Gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Chao, saludos. Chao a todos. Gracias. Chao.